Hola, continuando con las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias, vamos a ver el siguiente ejemplo que tiene que ver con la parte de mecánica de fluidos. El problema dice lo siguiente: un disco circular de diámetro d es lentamente rotado en un líquido de viscosidad extendida μ a una pequeña distancia h de una superficie fija. Derivar una expresión de torque necesario para mantener una velocidad angular omega. Bien, como sabemos en la mecánica de fluidos, la viscosidad es una parte importante, una propiedad de los fluidos. Entonces, esta propiedad de viscosidad se denota por la letra μ. Entonces, como nosotros tenemos ahí la viscosidad como parte de este fluido, vamos a considerar la ecuación donde viene involucrada la viscosidad, y eso es el esfuerzo de corte o el llamado estrés o esfuerzo de cizalla, que también se le llama. Entonces vamos a partir por esa ecuación. La ecuación dice que tau es igual a μ por la derivada de la velocidad u entre el desplazamiento en y. Cabe mencionar que el desplazamiento en y está dado debido a las coordenadas. No necesariamente puede ser en y, puede ser en x o puede ser en z. En este caso, pues y viene siendo la parte vertical del plano. Entonces tenemos ahí el esquema en donde me indica cómo será la velocidad angular o va a rotar. Entonces nosotros podemos obtener una ecuación del torque. El torque, al final de cuentas, es una cantidad vectorial en el cual nosotros podemos calcularla de la siguiente forma. Se dice que el torque, algunos le llaman torca, pero bueno, vamos a ponerlo así, va a ser igual al el esfuerzo de cizalla, que en este caso sería tau, por el área por R, que viene siendo el radio de este disco, ¿vale? Bueno, primero lo que vamos a tomar en cuenta es que esta fórmula la podemos sustituir en función de tau. Tau es el esfuerzo de corte o cizalla, como lo habíamos dicho, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es sustituir el valor que tiene tau en esta fórmula, que es μ derivada de la velocidad con respecto a y por el área por R. Bien, ahora tenemos lo siguiente: podemos nosotros calcular el área en función del radio. Entonces, pues el área sabemos que es 2, en ingeniería es pi por diámetro al cuadrado, pero lo que vemos en función del radio, entonces área es igual a 2pi por radio cuadrado. Aquí es entre 4, perdón, ¿sale? Entonces vamos a ocupar esta de aquí, 2pi por radio al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es que el torque, vamos a llamarle T mayúscula, es igual a μ de la velocidad con respecto a y el área dijimos que era 2pi por radio al cuadrado por R, ¿verdad? Ahora, nosotros vamos a considerar un volumen de control. ¿Qué quiere decir un volumen de control? Es una parte del sistema en donde vamos a involucrar ahí un pequeño cambio. En el esquema tenemos aquí esto. Este de aquí es un pequeño cambio del radio, en el cual tiene que ver con el diámetro del disco, ¿verdad? Esa pequeña variación del radio es de manera diferencial, siendo ese el volumen de control de la parte sombreada de color azul. Entonces me quiere decir que esa parte vamos a tomarla de manera diferencial. Entonces lo que me quiere decir es que esta formulita que acabo de poner de este lado, ¿sale?, va a ser también expresada de esta manera. Torque va a ser igual, voy a quitar los paréntesis, μ de u entre de y por 2pi es constante, ¿sí?, radio cuadrado, y lo que va a variar va a ser el radio de R. Entonces digamos que esta va a ser en función del radio. Lo que va a variar es esta sección de color azul, es esta de aquí, es lo que va a variar.
El área obviamente tiene que ver con la parte del disco. El disco es constante. ¿Queda claro? Entonces aquí el área de este es constante, por eso no lo pongo de manera diferencial. Bien, ¿para qué hago eso? Bueno, nosotros tenemos aquí una altura h. Esa altura h, vamos a suponer que es la altura pues, que tiene el líquido, ¿no? Porque se supone que se va a agitar un líquido. Entonces vamos a hacer ahí una pequeña relación entre ellos. Quiere decir entonces que la distribución de velocidad va a ser esta de aquí, ¿sí? Es el perfil de velocidades que tiene con respecto a y, con el plano. Entonces ahí va a haber una pequeña relación entre la velocidad y esa parte de la altura que tiene pues el líquido. Esto va a girar de manera, sí, rotando, ¿sí? Una velocidad angular. Entonces vamos a asumir lo siguiente. Suponiendo que toda esta agitación o al momento de rotar sea de manera lineal, lo que se tiene entonces es lo siguiente, que la velocidad de u sobre de y va a ser exactamente igual a la velocidad angular por r sobre h, ¿sí? Lo de arriba corresponde a la velocidad convertida en velocidad angular y h viene siendo la altura o el pequeño desplazamiento que tiene el líquido. Es una relación entre ellas. ¿Que queda claro? Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir esta expresión en la ecuación del torque. ¿Sale? Entonces, espero que quede claro esta parte, donde la velocidad con la velocidad angular es una relación, h la altura, que es la parte del líquido, y ese desplazamiento que tiene el fluido en la coordenada y. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo quedaría la ecuación finalmente? Bueno, vamos a sustituirla. El torque es igual a μ de viscosidad omega, vamos a poner omega, r sobre h por 2 pi por radio al cuadrado por r, por dr. Y esto va a quedar de la siguiente forma: μ omega r por r es r cúbica. Entonces vamos a ponerlo de este lado. Sería h 2pi r cúbica de r. ¿Vale? Vamos a acomodar lo que es constante. Lo que es constante es que μ es la viscosidad, es constante, suponemos que es constante, omega, h son constantes, 2pi nada más es constante, r es lo que va a variar. Entonces vamos a acomodar esta fórmula, t es igual μ omega, primero pondremos el 2pi, μ omega entre h, todo dividido por h, r cúbica de r. Bien, ahora, como estamos calculando el torque, que viene siendo debido a la torsión de este disco de manera rotacional, también va a variar. Entonces la derivada será de este lado para el torque. Con esto tenemos nuestra ecuación diferencial. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta ecuación diferencial se va a resolver por variables separables y de hecho ya está separada. ¿Sí? Entonces, digamos que como es una pequeña muestra del volumen de control de esta parte, obviamente habrá un torque diferencial porque es una pequeña sección del radio de ese disco. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, a lo que voy es que si nosotros queremos encontrar el torque total, tenemos que integrar. Entonces vamos a integrar aquí dt mayúscula es igual 2 pi μ omega entre h, son constantes, e integras r cúbica de r.
Y para conocer cuáles son los límites de esta integral, en el torque va a ir de 0 a pi entre 2. ¿Por qué pi entre 2? Debido... no, perdón, no. Es de 0, pensé que era el torque, de 0 a t mayúscula, o sea, de un torque inicial a un 0, ¿no? Entonces, para R va a ser de 0, ahí sí va a ser de 0 a pi entre 2. ¿Por qué pi entre 2? Porque el torque es a 90 grados. Entonces, ahí es, digamos, perpendicular al plano. Recuerda que el torque es perpendicular. La fuerza que aplicas es perpendicular, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es integrar. Aquí te queda t. Si tú evalúas los límites, 0 vale el límite inferior, entonces va a ser t, ¿vale? Entonces, aquí va a ser de la siguiente forma. Sería 2 pi mu omega entre h. Aquí te va a quedar r cuarta sobre 4, evaluado de 0 a pi sobre 2. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente, ¿vale? Como nosotros podemos tener a la parte de pi entre 2, tenemos, digamos que el círculo, tenemos un círculo, ahí está el radio, digamos que lo estamos viendo desde arriba. Nosotros al aplicar un torque, se está de manera rotacional, ¿no? Ahora, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Si pi entre 4, o sea, si yo inicio de acá, ese es mi punto inicial, y tengo un pi entre 2, que viene siendo 90 grados, ¿sale? Entonces, lo que tengo ahí es un movimiento que se encuentra a la mitad de su diámetro, el diámetro completo, ¿sale? Entonces, si tú haces ese cambio de 0 a 90 o a 90 grados o a pi entre 2, prácticamente esta distancia de 0 a 90 viene siendo diámetro entre 2. ¿Sí me explico? Entonces, digamos que son coordenadas rectangulares a coordenadas polares. El diámetro entre 2 corresponde a la coordenada 0 a 90, que son los límites. Entonces, el torque va a ser igual a 2 pi mu omega sobre h, ¿sí? Evaluado de radio 4 entre 4 de 0 a diámetro sobre 2. Entonces, ese es el cambio que se tiene. Ahora, si nosotros hacemos ese cambio, porque recuerda que el radio pues es la mitad del diámetro, ¿verdad? Hacemos un rearreglo, evaluamos los límites. Torque es igual a 2 pi mu omega sobre h, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer es evaluar solamente los límites. De acuerdo al teorema fundamental del cálculo, que te dice que es el límite superior menos el inferior, b menos a. Entonces, diámetro sobre 2 estará elevado a la 4 sobre 4 menos 0 a la 4 entre 4, ¿sí? Entonces, el torque será igual a 2 pi mu omega sobre h. Evaluado sería d entre 4, vamos a dejarlo así indicado, ahorita lo resolvemos. 4 entre 4 menos 0, ¿no? Queda de esa forma. Ahora lo que puedo hacer es lo siguiente. Torque es igual y puedo sacar un cuarto de esta expresión, y aquí tengo un 2, se reduce a pi mu omega sobre h, y aquí te quedaría un 2, porque es mitad de 2, 1, mitad de 4 es 2.
Y aquí te queda D entre 2 a la 4. Entonces, torque va a ser igual a 2 a la 4. ¿Sí? 2 a la 4. 2 a la 4. Y por 2 de acá sería 2 a la 5. Entonces 2 a la 5. Entonces sería pi, mu, omega. 2 a la 5 es un 32. 32 h. Y el diámetro estará elevado a la 4. Finalmente, entonces, el torque, lo que te está pidiendo el problema, viene siendo pi, mu, omega, sobre 32h multiplicado por el diámetro a la cuarta. Y esta es la expresión que te está pidiendo el problema, ¿vale? Entonces recuerda que todo tiene que ver cómo dejas en función las ecuaciones debido al fenómeno que está sucediendo, ¿verdad? Entonces es con esto al que llegamos a la ecuación que te pide que derives a partir de estas condiciones buscando el torque. Bueno, espero que haya quedado claro. Esta es la ecuación final y esta ecuación es muy utilizada sobre todo en sistemas de agitación. Muchas gracias por tu atención, nos vemos pronto.